¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios les bendiga. Bueno, seguimos estudiando la palabra de Dios en este tiempo. Y bueno, estamos estudiando, viste, los libros que venimos siempre, ¿no? Esther, Nehemías. Bueno, ahora ya estamos ya en el capítulo 8 de Esdras, ¿sí? Habíamos quedado Esdras adorando a Dios en el final del capítulo 7, dándole gracias a Dios porque Dios había dado vuelta toda la tortilla, ¿no? El enemigo se había puesto muy difícil de un lado y del otro, estaba muy complicado y al final el rey les dio todo lo que necesitaban y realmente fue una bendición de Dios. Y bueno, y ellos ahora en el capítulo 8, del 1 al 14, vamos a leer el 1, ¿sí? Dice: y estos son los jefes de la familia y la genealogía de aquellos que subieron conmigo de Babilonia en el reinado del rey Artajerjes, ¿sí? Esta sería la segunda vez que vuelven del cautiverio, que van a Jerusalén. La primera vez, siempre lo decimos, había sido con Zorobabel. Esta es la segunda vez, ¿sí? Y empieza el versículo 2 en adelante, y empieza hablando de los hijos de Fines, de Daniel, de los hijos de David, de los hijos de Secanías, y así hasta el versículo 14, ¿no? Y no me voy a poner a leer toda la genealogía, pero verdaderamente yo tenía para leerle el nombre de casi de cada uno, y qué representaba y quién era cada uno, ¿no? Porque era gente, eran familias, o los primeros dos. El primero hablaba ya directamente de que pertenecía a la familia del sacerdote Aarón, y el segundo, Daniel, que pertenecía también Daniel y de los hijos de David, Hatús. Entonces, bueno, es como que estaban ya, había sacerdotes, había ya de la línea de la realeza de David, y así sucesivamente con cada uno de los que se nombra en ese listado de 14 versículos, que eran unas cuantas familias, ¿no? Entonces podemos ver cómo Dios ya estaba preparando para lo que venía. Estaban por armar el templo. Esdras es el que escribe este libro, o alguien que escribió, digamos, Esdras le decía a alguien que escribiera, porque Esdras sabía escribir, era un escriba justamente, y leer. Así que vemos que en estos 14, en esta genealogía, hay mucha gente conocida, por decirlo de alguna manera, que ya habían ido con Zorobabel, y muchos de esas de familia habían quedado, y bueno, y ahora vuelven con Esdras, van con Esdras, ¿no? Entonces podemos ver que en estos versículos primero tenemos, y verdaderamente podíamos leer cada uno, y tienen cada uno una cosa distinta, algo especial, ¿no? Pero sin embargo no es lo importante a donde quería llegar hoy, ¿sí? Realmente en estos últimos momentos Dios me hablaba en algo específico de leer y de hablar en el día de hoy, ¿no? Y bueno, llegamos al capítulo 15, al versículo 15, y dice: y los reuní junto al río que viene de Ahava, y reposamos allí 3 días, habiendo buscado entre el pueblo, entre los sacerdotes, no hallé a los hijos de Leví. Miren qué raro, cuando se fue Zorobabel, solo 74 levitas había, y 4.000 y pico sacerdotes. O sea, que 74 levitas eran los que trabajaban en el templo, y el resto eran los sacerdotes, ¿no? Pero no, dice que acá se juntaron para ir, ¿sí? Como diciendo, bueno, hoy nos juntamos a las 4 de la tarde en Mitre y Laprida y salimos para Jerusalén, ¿sí? Un viaje de 1.400 kilómetros, 4 meses, y sin embargo no había ningún levita, no había ningún servidor, no había ninguno que fuera a servir en el templo. Entonces el 16 y el 17 dice que Esdras lo que hizo fue mandar a distintas personas que él tenía a buscar gente para que vinieran a servir en el templo de Dios, ¿no? Miren lo que dice el 17, por ejemplo: y los envié a Ido, jefe del lugar de Casifía, y puse en la boca de ellos las palabras que habían de hablar a Ido y a sus hermanos los nitineos en el lugar de Casifia, para que nos trajesen ministros para la casa de nuestro Dios. O sea, no tenían gente que sirviera en el templo. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios,
sobre nosotros un varón entendido de los hijos de Magli, hijo de Leví, hijo de Israel, Serebías, y después habla de Hasabías, y con él los hijos, y hablan de unos de 18, otros que venían de 20. Además de estos, de los netineos, a quien David con los príncipes puso para ministrar en los levitas, 220 netineos, total de los cuales fueron declarados por sus nombres. O sea, esta segunda parte, ¿no? Sí, en la primera vimos la genealogía, que había sacerdotes, había reyes, o sea, se estaba armando ya el templo, el altar ya estaba, se iba a empezar a formar después con Nehemías la muralla. Sin embargo, cuando iban al templo, no tenían levitas, no tenían quien sirviera, ¿no? Y qué interesante este concepto de que no había gente que sirviera en la iglesia, y qué actual también es. Pasaba hace tantos años, ¿sí? Y también pasa hoy, ¿no? Cuando a veces necesitamos trabajar en la iglesia, servir a Dios, y no tenemos hermanos dispuestos a poder hacerlo, ¿no? Que llamado de atención, ¿no? Esto de tener que ir a buscar para poder servir a Dios, y no que sea una entrega el servicio a Dios, ¿no? Todos entendemos que servir a Dios es una bendición. Todos entendemos que servir a Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida, porque más allá de la bendición de servirlo a Él, nos salvó, nos rescató y le debemos la vida, ¿no? Y aparte, obviamente, como decía antes, es tremenda bendición para nosotros. Pero sin embargo no había levitas, y tuvieron que ir a buscar, y tuvieron que hacer que los netineos, que eran gabonitas, que Josué les perdonó la vida, y que, qué sé yo, los puso después David a servir en el templo. O sea, no hubo gente, los tuvieron que ir a buscar, ¿no? Y qué tema tan actual por ese lado. Pero no era el punto ese el cual hoy quería llegar. Yo quería llegar al versículo 21, ¿no? Y dice así, porque creo que es parte central de esto. Y dice, y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, para nuestros niños y para todas nuestras pertenencias. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, pero su poder y su ira sobre todos los que se apartan de él. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio. Qué interesante, ¿no? Porque acá Esdras no le pide ayuda al rey, pero como habíamos visto en Nehemías sí le pidió ayuda al rey, ¿no? Hay unos comentarios que hablan de que Nehemías era un poco más de un tema político, entonces necesitaba por ahí una guardia, pero acá dicen que había hablado Esdras con el rey y le había dicho lo bueno y la mano de Dios que estaba sobre ellos y que los iba a cubrir. Entonces, ¿cómo? Si Dios me va a cubrir, ¿cómo le voy a pedir al rey que me mande gente de a caballo, un ejército que me escolte, si dije que Dios me iba a acompañar? Si dije que Dios me iba a acompañar en todo lo que haga. Pero es más, si seguimos leyendo adelante, hablábamos al día de hoy que entre las cosas de oro y de plata que habían recogido, estábamos hablando de unos 100 millones de dólares. O sea, estábamos hablando de un montón de plata que en esos 4 meses ellos iban a ir caminando sin protección, ¿sí? Y lleno de bandidos, de ladrones, de gente que obviamente estaba buscando la oportunidad. Pero sin embargo, acá Esdras directamente le dice, no necesito que me acompañe el ejército, porque le habíamos dicho al rey que íbamos a tener la protección de Dios. Y eso me hizo acordar un pasaje, ¿sí? El Salmo 18, precioso pasaje, que se lo voy a leer en casi todo, porque es el tema principal de hoy. Dice, te amaré, oh Señor, fortaleza mía. Señor, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, escudo mío y mi salvación, mi refugio. Invocaré al Señor digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon dolores de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Dolores del sepulcro me rodearon, me previnieron lazos de muerte. En mi angustia llamé al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y la tierra se conmovió
fue conmovida y tembló, y los fundamentos de los montes se estremecieron y se removieron porque él se enojó. Y subió humo de su nariz y de su boca fuego quemante, carbones se encendieron de él. Bajó a los cielos y descendió, y había oscuridad debajo de sus pies. Y él cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento, y puso tinieblas por su escondedero con su tabernáculo en derredor suyo, oscuridad de aguas y nube de los cielos, porque el resplandor delante de él, sus nubes pasaron, granizo y carbones de fuego. Y tronó en los cielos el Señor, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y envió sus saetas y los desbarató, y echó relámpagos y los destruyó. Y aparecieron los abismos de las aguas, y descubrieron los cimientos del mundo, por tu represión, oh Dios, por el soplo de tu aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me aborrecían, aunque ellos eran más fuertes que yo. Me anticiparon en el día de mi quebrantamiento, pero el Señor fue mi apoyo, y me sacó a un lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Y hay tres cosas que quiero cantarles así. Bueno, el versículo 17, me libró de mi fuerte enemigo y de los que me aborrecían, aunque ellos me eran más fuertes que yo. Este salmo lo canta o lo relata David, ¿sí? Cuando era perseguido por Saúl, era perseguido por todos los enemigos. O sea, todo el mundo perseguía a David en ese tiempo, y este salmo lo dice él, y él sabía muy bien de esto, quién eran sus enemigos y cómo lo querían matar, ¿no? Y el versículo 18, me anticiparon en el día de mi quebrantamiento, pero el Señor fue mi apoyo. O sea, sabían que estaba ahí por destruirlo, sin embargo, se apresuraron para caerles encima. Sin embargo, dice que Dios fue su apoyo. Más allá de que estaba caído, ¿sí? De que estaba abrumado por ahí David, que tenía luchas y que tenía guerra con uno y con otro, los enemigos fueron por encima y por delante, o sea, anticipándose a lo que iba a pasar. Y el versículo 19, que es el más precioso de todo, y me sacó a un lugar espacioso y me libró porque se agradó de mí. Y después sigue para leerlo todo, y después es precioso el Salmo, ¿no? 18, pero dice, me llevó al lugar espacioso y me libró y me hizo libre. Es tremendo esto, es maravilloso, porque más allá de los enemigos y más allá de todo lo que podía sufrir David en ese momento, él sabía que Dios lo iba a librar, que Dios lo iba a llevar y que le iba a dar la victoria y que lo iba a cubrir y que lo iba a resguardar. Y es así como pasó con Esdras. Esdras no quiso pedirle al ejército, al rey, porque sabía que Dios lo iba a cubrir. ¿Sabes qué pasa cuando Dios te cubre? ¿Sabes qué pasa? Pasa cero, nada del enemigo sobre tu vida. Cuando Dios te cubre, no hay nada que pueda hacerte daño. Cuando Dios pone su mano sobre ti, cuando me dice acá, su buena mano sobre tu vida, el enemigo no puede tocarte. Cero error. No hay forma en que el enemigo pueda tocarte. Por eso estaba tan seguro Esdras. Y estaba diciendo, no necesito nada del rey. No necesito que me acompañe. Yo voy a orar y voy a ayunar. Y aunque hay niños y había niñas y había familias y llevaban $100 millones en todo lo que las joyas y los vasos y todo lo que llevaban, decían, nosotros confiamos en Dios. Entonces, ¿sabes qué puede pasarte cuando vos confías en Dios? Que nada te pueda pasar. Que cuando Dios te confía, cuando vos confías en Dios y Dios te guarda, nada te ocurre. El Salmo 18 es solo una vislumbre de esa cobertura de parte de Dios. Y David lo entendía, y así muchos otros entendieron que cuando la protección de Dios está, nada te va a ocurrir, nada te va a lastimar. Cuando hay una enfermedad y vos le pedís a Dios salud, sabés que Dios te la va a dar. Cuando no hay trabajo y pedís a Dios por trabajo, sabés que Dios te va a proveer trabajo. Cuando pedís a Dios protección, Dios va a protegerte y va a cubrirte y va a guardarte. Y ellos lo que hicieron fue eso. Eso es maravilloso. No necesitaban otra cosa más que la cobertura de Dios en ese momento. Y es así como nosotros necesitamos solamente la cobertura
cobertura de Dios para todas nuestras cosas. Necesitamos a Dios en primer lugar. Necesitamos pedirle a Dios que Él nos proteja, que nos cubra. Pero hay riesgos, hay bandidos, hay enemigos, hay lucha, hay guerra, hay de todo. No importa. Sabemos que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. No importa. Se puede levantar el mismo infierno, pero Dios va a cubrir tu vida. A mí me encanta esa canción que siempre dan y que representan cuando el enemigo quiere tomar la vida de una persona y él se pone entre esa persona, sí, que se quiere o matar en un momento o está alcoholizada, y los demonios que están atrás para tirarla, y Jesús se pone en el medio. Bueno, eso es lo que pasa cuando un hijo de Dios pide protección de parte de Dios. Dios se pone entre vos y todo el mundo. Se pone en vos y en todo el infierno. El enemigo no puede tocarte. Por eso me encanta esto de lo que dice de Esdras. Dice, me dio vergüenza, dice, pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Si le buscamos, la protección está asegurada. Si le buscamos, Dios te va a cubrir. Si le buscas, Dios, cada una de las cosas que hizo ahí con David, que parecía que el enemigo que venía, que qué sé yo, Dios se le aparece. Es Dios el que te defiende, es Dios el que te guarda, es Dios el que te protege, no importa la situación, no importa la circunstancia, es Dios el que está sobre ti, es Dios el que pone su mano. Eso es tremendo, ¿no? Y después sigue hablando de otras cosas, ¿no? Después habla de los sacerdotes, ¿no? Que eligió 12 sacerdotes, todo en el capítulo 8, ¿no? Y que pesó todas las copas y todo lo que traía Esdras, que después de esos 4 meses, ¿sí? Lo presentó delante de los sacerdotes que se iban a hacer cargo del templo, y lo pesó y lo midió, tipo recto. O sea, un tipo que rendía cuentas, ¿no? Un cristiano que rinde cuentas, un cristiano que se le puede dar algo y después rinde cuenta de lo que se le dio, ¿no? Y no solo hablando de lo económico, sino de las responsabilidades que a veces tenemos y que a veces tenemos que rendir cuenta. Esdras era de esa gente, de esos líderes y de esas personas que rendía cuenta de todo lo que se le daba. Y bueno, y después habían llegado a Esdras, dice en el versículo ya 31, y partimos del río a Jaba, ¿sí? Para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de los enemigos y de los bandidos del camino. Y llegamos a Jerusalén y reposamos allí 3 días. Y el 4º día fue pesado, y cuento otra vez que entregaron todo el oro que había. Pero ellos fueron durante tanto tiempo, durante tanta caminata, 1400 kilómetros. Sin embargo, ellos contaban con algo, la protección de Dios. Y eso es lo que hoy, más que nada, quiero remarcar y dejarte de este capítulo 8 de Esdras. La protección de Dios, el cuidado de Dios sobre tu vida, el cuidado de Dios sobre tu familia, el cuidado de Dios sobre tu provisión. Dios cuida de ti, Dios cuida de todo lo que tenés. Él lo protege, Él lo cuida, Él es el primero, Él está contigo, Él manda ángeles alrededor de tu vida. Pero es maravilloso, es tener esa fe, es pedirle la fe que tenía Esdras para poder decir, porque cuando todo va bien y cuando todo es lindo y no pasa nada, uno habla y predica en el trabajo, sí, porque mi Dios, y porque Dios me va a ayudar, y porque Dios va a estar conmigo, y si me quedo sin trabajo, sé que Dios me va a dar un nuevo trabajo, y si alguien está enfermo, yo sé que Dios me va a sanar. Pero cuando pasa, hay que mantener la fe. Cuando pasa es donde se ve, ¿no? Ahí verdaderamente la cosa, y es cuando hay enfermedad, hay que mantenerse declarando la salud. Cuando hay problemas en la casa, en la familia, en el trabajo, es donde uno se tiene que parar y mantenerse en esa fe y en esa provisión y en esa protección de Dios que es prometida por Él para los que le buscan, para los que confían, para los que creen. Cuando creemos en Dios, el cielo se desata sobre sus hijos, el cielo se abre para sus hijos, y no hay nada imposible para Dios
para que pueda hacer. No hay nada, no hay nada. Él hace del agua hace vino y del vino hace agua, hace como quiere. De las piedras saca oro, o sea, de las piedras saca agua, o sea, hace como sea. Dios, el Dios que tenemos, es un Dios grande, maravilloso, poderoso y protector. Él te ama como ama un padre un hijo. Él protege, ¿sí?, a sus hijos de una manera que como nosotros. Yo soy padre y yo protejo o trato de darle lo mejor a mi hijo. Y eso que soy un ser humano, soy una persona. Imagínate nuestro Dios todopoderoso, grande, tremendo, temible, ¿no? La descripción que da del Salmo ahí David, de algo tremendo, maravilloso, que es nuestro Dios. O sea, si nosotros como hombres sabemos hacer cosas buenas y cubrir y proveer y darle a nuestros hijos, ¿cómo no va a hacerlo nuestro Dios? ¿Cómo no va a actuar? Si la palabra de Dios dice en Romanos 8:32, creo que es uno de los pasajes más hermosos que hay, que dice que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Así que mi hermano, sabe que la protección de Dios es parte de la bendición de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tengas que enfrentar en este tiempo. Dios va a estar cubriendo, Dios va a estar guardando, porque si dio a su Hijo, también te va a dar todas las demás cosas. Todas dice. No dice algunas. No dice, bueno, esto. No dice, no, aquello. No dice, bueno, vamos a ver cómo te... No, para los que le buscan, para los que le creen, para los que confían en Él, Él lo va a dar. Porque dice que si no escatimó a su Hijo, que es lo más grande, si no lo escondió por nosotros, ¿cómo no te va a dar también junto con Él las demás cosas? Así que mi hermano, el capítulo 8, el centro de esto, por ahí el meollo de todo esto, aunque hablamos de alguna otra cosita más, es el hecho de la protección de Dios. La sangre de Cristo, su presencia en tu vida, en tu casa, en tu familia, en todo lugar. La cobertura de Dios en la vida de aquellos que amas. Así que este pasaje, este capítulo es algo tremendo de parte de Esdras. Arriesgó, él creía y llegó a destino porque la buena mano de Dios estaba sobre él. Como también la buena mano de Dios está sobre tu vida. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, que realmente el Señor ponga su mano sobre ti, que te proteja de todas las cosas que quieran venir. Vivimos en un tiempo difícil, de pandemia, de enfermedades, de un montón de cosas, pero la buena mano de Dios está cubriendo y protegiendo tu vida, tu casa y tu familia. Así que mi hermano, que Dios te bendiga, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.